nombre de Jesús. Bueno, como decíamos en conferencias anteriores, partiendo de nuestro esquema original, yo lo llamo original porque en realidad lo inicial de nosotros, lo original de nosotros es el espíritu, es la parte espiritual. Y en este esquema vemos cómo Dios tejió nuestras entrañas, nuestra parte espiritual, en el vientre de nuestra madre. Nuestro espíritu fue hecho con el poder de la boca de Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso siempre he dicho que nosotros en principio somos espíritu, porque Dios nos hizo espíritu. Y en principio somos amor, porque Dios es amor y Él nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros somos espíritu y nosotros somos amor. Pero el amor ágape al cual me estoy refiriendo es el amor ágape de Dios. Es el amor que Dios sembró en nuestro espíritu con un propósito determinado, que pudiéramos amarlo a Él sobre todas las cosas, en primer lugar. Y al tener ese designio desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios diseñó en su mente el hacer a los hombres a su imagen y semejanza, lo hizo con el propósito de tener una relación personal con Él. Y la está teniendo desde el momento mismo en que sembró nuestro espíritu en el vientre de nuestra madre. Cuando Él hace nuestro espíritu con el poder de su boca y nos hace a su imagen y semejanza, fue con el propósito, y lo dice la palabra de Dios, de alabarle, de bendecirle, de glorificarle. Eso quiere decir tener una relación personal con Él. Esa relación personal la estamos viviendo en el vientre mismo. Él entra como un Padre universal allí en el vientre de una pecadora, y en la sangre que baña la placenta, lo hemos dicho muchas veces, Él nos va a dar todo cuanto necesitamos para hacer nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo espiritual, Él lo hizo con el poder de su boca. Él tejió nuestras entrañas. Y al hacernos a su imagen y semejanza y darnos el amor, a través del amor que Él siembra en nosotros y que es una forma de Él, repito, al hacernos amor y entrar en una relación con Él, vamos a estar en su presencia, y en su presencia sentiremos el gozo. El gozo es la emoción característica que se percibe en la presencia de Dios cuando estamos envueltos en su amor. Y ese gozo me va a llevar a sentir paz. No hay forma de sentir paz si no es en la presencia del gozo del Señor. Y el gozo no se puede sentir si no es en la presencia de Él. Entonces, bien importante estos tres definiciones emocionales del espíritu, frutos espirituales. Yo lo llamo emociones espirituales para hacer una similitud con las emociones aprendidas en el mundo.
Entonces, cuando Dios nos dice en su palabra, aunque tu padre y tu madre te abandone, con todo yo nunca te abandonaré, nos está dando la seguridad absoluta que si lo buscamos a Él y entramos en su presencia, vamos a sentir su amor, vamos a sentir su gozo y vamos a sentir su paz. 3 herramientas que nos llevan a la única forma de vivir en una plenitud total. En una plenitud total, en el gozo, la paz y el amor de Dios. Es algo como lo que en otras espiritualidades, en otras teorías espirituales, algunos llaman el nirvana. No es posible sentir paz en nuestro espíritu si no es a través del gozo del Señor. Por eso tenemos que volver a Él. Pero volver a Él antes era imposible para el hombre. Y era imposible para el hombre porque la condición sine qua non para estar en la presencia de Dios es que estemos limpios de pecado. Y todo hombre es pecador. Dice la palabra, bueno no hay ni uno. Todos se han apartado. Y cuando dice todos se han apartado, quiere decir que lo hemos dejado solo a Él. Dije que lo hemos dejado solo a Él. Eso parece increíble. Pero cuando uno, por una decisión nuestra, entramos en un conflicto que nos separa de Dios, nosotros lo hemos dejado a Él. Nosotros escogimos dejarlo. Y eso es simplemente porque Dios me dio en mi espíritu, Él me hizo a mí con una característica y me dio libre albedrío. Y al darme libre albedrío es que yo tomo decisión de mi vida. Él no me la va a quitar. Él me dio libre albedrío y no me lo quita. Y me dio dominio propio. Él no me lo quita. Al contrario, cuando nosotros entramos en el gozo, en la paz y el amor de Dios, sentimos el dominio propio porque nos sentimos integrados uno con Él. Esto es importantísimo, porque es como estar en una pesadumbre y entrar en una situación, en una dimensión de bienestar total. Y bienestar total llamo yo la paz y el amor de Dios. Cuando yo digo que Él nos dio libre albedrío y dominio propio, quiero hacer énfasis para significar el hecho de que el hombre es quien se separa de Dios. Por eso dice la Biblia, todos se han apartado. Bueno no hay ni uno. Y al apartarnos nos hicimos enemigos de Él. Y siendo enemigos de Él, como Él nos formó para la alabanza de su gloria, para una relación íntima con Él, y desde siempre, desde la fundación del mundo, desde que Dios hizo al primer hombre para su pueblo, que fue Adán, el hombre, al no sujetarse, al no obedecer, se apartó de Dios. Porque Dios exige sujeción. Si no hay sujeción, quiere decir obediencia a su palabra, nos apartamos de Él. Por eso, bueno no hay ni uno. Porque nadie nunca ha podido obedecer plenamente la palabra de Dios.
Nadie nunca, ningún hombre. Dios nos hizo para la alabanza de su gloria. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo a todo hombre, porque Dios quería que todo el mundo fuera salvo. Fue su escogencia. Pero los que se han apartado, se han apartado. Claro, alguien me podrá decir, Judas vendió a Cristo y él no fue escogido. Dios sabía antes de la fundación del mundo que Judas iba a hacer eso, porque Dios lo sabe todo. Él es un eterno presente, conoce el pasado, el presente y el futuro. Él sabía que Judas iba a hacer eso. Por eso le dijo en un momento determinado que era hijo de su padre el diablo. Porque él decidió eso, obedecer más su necesidad emocional que lo que Dios puso en su corazón. Él se apartó. Es bien importante comprender lo que le estoy diciendo, porque quiero hacer énfasis en el hecho de que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Y como todo el mundo se apartó, incluso su pueblo, que en principio iba a estar hecho a través de Adán y Eva, y en segundo lugar iba a estar hecho a través de Abraham. Todos se apartaron, no se sujetaron. Por eso tuvo que venir Dios en su segunda persona. La Biblia nos lo dice de este modo: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Y el Verbo, la palabra de Dios, era Dios. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. Y el Verbo vino con el propósito de salvar a todo aquel que lo acepte como Señor y Salvador. Esto es importantísimo. Es el modelo de salvación que Dios ideó desde antes de la fundación del mundo para poder salvar al hombre. Porque Él sabía que el hombre se iba a apartar. Él sabía que el hombre lo iba a dejar. Pero Él, en su voluntad activa, Él había decidido que el hombre era hecho para la alabanza de su gloria. Y lo vemos en la carta de los Efesios, en 3 dispensaciones de tiempo distintos: para alabar al Padre y glorificarlo, para alabar al Hijo y glorificarlo, y para alabar al Espíritu Santo y glorificarlo. Allí, en el capítulo 1 de la carta de los Efesios, ahí se ve claramente esa disposición de tiempo. Pero en su voluntad activa, Dios decidió venir a salvar al que lo acepte a Él. Pero en su voluntad permisiva, le permite al que lo rechaza, que lo rechace. Al que se quiere apartar, que se aparte. Porque Dios, repito, no le va a quitar libre albedrío a nadie. Nos dio libre albedrío y dominio propio, y nos lo mantiene. Tenemos que tener esa convicción del amor de Dios. Por amor a Él nos hacemos manso. Mansedumbre. La mansedumbre es la sujeción a la palabra. Pero el hombre transgredió la palabra, perdió la mansedumbre, tomó su propia dirección. Más aún, si nos ponemos a ver la Biblia,
con detenimiento y discernimiento, nos damos cuenta que el hombre comienza a competir con Dios. Lo que hizo Satanás, el hombre lo hace. Lo hacemos todos los días. Porque nos parece mejor esto o aquello. Esto es bien importante tenerlo claro. La mansedumbre, que es sujeción a la palabra, quiere decir sujeción a Dios, nos permite obedecerle a Él más que obedecer a ningún otro Dios. Ya explicaré por qué digo a ningún otro Dios. Y si no lo digo, me lo recuerdan. Del amor va a salir el amor a Él, me da mansedumbre, pero del amor a los demás me va a salir la piedad. Fíjense lo que acabo de decir, del amor a los demás, porque el modelo de salvación que Dios ideó antes de la fundación del mundo, sabiendo que el hombre se iba a apartar, Él lo mantuvo en un misterio hasta la venida de Cristo. En ese misterio era que el hombre se iba a salvar por la aceptación del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por la aceptación del evangelio de salvación, el evangelio de la buena nueva. Por eso se llama evangelio de la buena nueva, porque era bueno, nos vamos a salvar. ¿Qué cosa es mejor que salvarnos espiritualmente? No hay nada mejor que salvarnos espiritualmente. Repito, no hay nada mejor que salvarnos espiritualmente. No existe nada mejor que sentir la salvación espiritual. Eso quiere decir la vida eterna en el reino de Dios. Y eso quiere decir coheredero del reino. Quiere decir, porque Dios nos da potestad de ser hecho hijo de Él al aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero nos pide, en la primera carta de Juan está claramente determinado que su mandamiento, y cuando dice este es su mandamiento, quiero decir a lo que tenemos que sujetarnos. Mansedumbre. Su mandamiento dice en el capítulo 3 y en el versículo 23 de la primera carta de Juan, este es su mandamiento, que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que nos amemos los unos a los otros como Él nos lo ha mandado. Eso pareciera un mandamiento nuevo, pero no, está hace muchos años, de todos los tiempos. La Biblia nos dice, ama al prójimo como a ti mismo, pero dice, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es el mismo mandamiento, pero dio una serie de normas y se hicieron una serie de cosas que el hombre no lo iba a cumplir. Esto es importante. Se me ocurre a mí pensar, no tienen que creérmelo, es un discernimiento mío. Repito, no tienen que creérmelo. Se me ocurre a mí pensar que esos 10 mandamientos dados a Moisés tienen el mismo sentido de la dirección dada a Abraham. Dios le dice a Abraham que va a formar de él y de su esposa Sara un pueblo numeroso como la arena del mar. Bueno, iba a formar de él eso. Y el hijo de la promesa, el primogénito, iba a ser Isaac. Pero
No sé qué pasó. Yo no estaba ahí cuando eso. Pero Abraham obedeció a Sara. No obedeció a Dios. No se sujetó a Dios. Y Sara, a quien Dios le había dicho, ¿por qué te ríes? Porque Dios dijo que le iba a dar hijo en ella. Ella se rió porque era una vieja, que ya había perdido la función de arreglar. Ella se rió por eso. Y Dios le dice, ¿por qué te ríes? Y ella le dice, adiós. Eso lo dije yo en otra conferencia antes. Yo no me estoy riendo. Imagínate decirle adiós, yo no me estoy riendo. Pero después, años después, Sara le dice a Abraham, mira, acércate a la esclava para que tengamos hijos en ella. Iban a tener hijos, él y ella, en la esclava. Un vientre prestado. Últimamente se está haciendo eso también. Entonces, Abraham, que tenía fe, de todos modos, obedeció a la esclava. A Sara. Y tuvo un hijo con la esclava. El primero. Y cuando nació el hijo de la promesa, Isaac, comenzaron los dos bandos. Una se sentía con derecho y la otra se sentía con derecho. Comenzaron a pelear por sus derechos. Y entonces Sara le dice, sácame a esa mujer y a su hijo de aquí de la casa. Eso lo dije yo en la conferencia pasada. Dios le prometió que él lo iba a proteger, que lo dejara ir. Que iba a ser una naciones numerosas, de muchos reyes, de esa. Bueno, y así lo hizo, Dios cumplió. Pero le dijo a Abraham, cuando ya Isaac tenía como 14 años, 15 años, sacrifícame a tu hijo. Pero él tenía fe. Pero Dios quería como discernir bien, tú tienes fe, vamos a ver si es verdad que tú tienes fe. Dios lo sabía, porque Dios sabe el presente y el pasado y el futuro. Pero Dios quería que Abraham supiera que él tenía que poder probar su fe en él mismo. Porque la bendición era para todas las naciones. Entonces, él va a sacrificar al hijo, porque él tenía fe y él sabía que si él sacrificaba a Isaac, Dios lo iba a resucitar. El que no lo sabía era Isaac. Isaac estaba todo asustado. Cuando lo llevaban a la piedra del monte Moriah, que es el monte de la calavera, donde sacrificaron a Cristo, el pobre Isaac le decía, papá, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le decía, no te preocupes, mi amor, Dios proveerá. Abraham sabía que iba a proveer. Allí Abraham pudo probarse a sí mismo la sujeción a Dios. Cuando levanta el cuchillo para sacrificar a Isaac, él tenía fe en Dios. Y era importante que lo pudiera entender, porque tenía que pagar de alguna forma lo que había hecho antes. También mostró su fe cuando dejó ir a Ismael, que se estaba muriendo en el desierto. Él sabía que si Dios lo prometió, lo iba a cumplir. Entonces, esa es nuestra relación con Dios. Gozo, paz, amor y mansedumbre. Pero Dios nos da el amor para relacionarnos con los seres humanos, para amarlos. Y amarlos con el amor ágape de Dios. Eso quiere decir un amor que resiste todo entendimiento.
Lo vemos en la primera carta de Corintios, en el capítulo 13, la preeminencia del amor, a partir del versículo 4. Ahí está lo que es el amor ágape de Dios. Lo que tenemos que aprender, bueno, corrijo, lo que tenemos que reaprender, porque lo sabíamos al nacer. El niño al nacer tiene el amor ágape, y cuando no se lo han quitado del todo, digo que no se lo han quitado de todo porque es un muchachito de 9 meses o de 1 año. Usted le dice a un muchachito, una mamá le dice a un muchachito de 9 meses, de 1 año, quítate, quítate. El muchachito llora y va y lo abraza. Y la mamá lo regaña por algo y lo aparta porque está brava por algo que hizo él. Y el muchachito viene y la abraza. No importa lo que ella está haciendo, rechazándolo, él le va a dar amor, porque él es amor. Nosotros al nacer somos amor. Lo único que sabemos hacer es dar y recibir amor ágape. Pero en la medida que vamos creciendo, 6 meses, 9 meses, 1 añito, 2 añitos, 3 añitos, vamos cambiando el modelo. Y dije, llegué a los 3 añitos, 3 añitos y medio, vamos cambiando el modelo. A los 3 años y medio ya cambiamos el modelo. El impío es apartado desde el vientre de la madre. Esto es importante. Del amor ágape vamos a tener piedad. ¿Pero para quién es la piedad? Para todo el mundo. Fuimos diseñados para tener piedad para con todo el mundo. Por eso Cristo dice, ama a tu enemigo. ¿De qué vale amar al que te quiere? Eso también lo hacen los gentiles. Ama a tu enemigo. Ama al que te ofende. Ama al que te roba. Ama al que te quita. Ama. Ese es un extremo. Pero también nos lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla no solamente porque leemos. Podemos discernir y nos habla en el Espíritu. Y eso es importante, sentir la voz. No vayan a creer que estoy loco. Sentir la voz de Dios en el Espíritu. No vayan a creer que estoy loco. Es como sentir dentro de uno lo que Dios quiere de uno en un momento determinado. Y que uno se craquea, yo no quiero eso, pero hay que hacerlo. Amar a su enemigo se puede ver en el máximo. Ama al que te está matando. Hay muchas formas de que Dios le hable a uno diciendo, ama al que te está matando. Nos lo dijo el mismo nuestro Señor Jesucristo. Perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Lo estaban matando y Él le dice, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Ama al que te está matando, al que te está destruyendo. Hay muchas formas de matar, hay muchas formas de destruir. Ama. Nos lo dice en el episodio del primer mártir. Deberíamos decir que el primer mártir fue Cristo. Pero bueno, llamamos en la Biblia el primer mártir a Esteban. Cuando están apedreando a Esteban, Esteban ve los cielos abiertos y ve a nuestro Señor Jesucristo sentado en su trono y le dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Lo estaban matando físicamente, igual que hicieron con Cristo. Y Él le dice, no le tomes en cuenta este pecado. Dios nos dice con eso a todos nosotros, no le tomes en cuenta al que te quiere matar, al que te mata, al que te destruye.
No le tomes en cuenta. Si nosotros respondemos como Cristo le dijo a Nicodemo: si quieres entrar al reino de Dios, vuélvete como un niño. Y entramos como un niño a las emociones espirituales, a vivir las emociones espirituales. Vamos a tener misericordia para el que nos quiere matar, benignidad con el que nos está haciendo daño, humildad, poder abrazar al que no lo quiere a uno, poderle decir al que no lo quiere a uno: yo te quiero, yo te amo. No importa lo que tú me hagas, el que yo pueda no tener represalia contigo, eso es humildad, eso es benignidad, eso es estar sujeto a la palabra de Dios, sujeción, estar sujeto a la palabra de Dios. Eso es tener piedad, eso es amor ágape, capacidad para perdonar. Y cuando yo llego a mi estructura espiritual, a utilizarla, ¿cómo voy a utilizar mi estructura espiritual? ¿Cómo voy a ir a hacerlo? Bueno, Dios nos da muchas fórmulas distintas, pero no las vemos así. Nos da disciplinas espirituales, pero las disciplinas espirituales que nos da, no las vemos como disciplinas espirituales, no las entendemos. La disciplina del silencio, eso es como una disciplina física. No hablo, pero no es que no hablo porque me voy a meter en un monasterio, en una cueva durante un año solo, como un ermitaño, a no hablar con nadie. No. Silencio. Cuando alguien te insulta, te critica, pelea, hace lo que quiera contigo, silencio. Eso es disciplina del silencio. No, él me mete en una cueva y nadie me busca, sino que me trae la comida. Bueno, claro que va a estar en silencio, a menos que hable con las paredes. Disciplina del silencio. Frente a la agresión del otro, guarda silencio. Como hizo nuestro Señor Jesucristo con Pilato. Cuando Pilato le dice: tú no ves que yo tengo poder de vida y muerte sobre ti, ¿por qué no te defiende? ¿Por qué no habla? Entonces Cristo habló y le dice: si lo tienes, es que desde el cielo se te ha dado. Cualquier cosa. No le tiró sino ese, como decimos en mi pueblo, ese trompo en la uña. Ve a ver qué haces con eso, porque de que te lo van a cobrar, te lo van a cobrar. Disciplina del silencio. Cuando yo guardo silencio, no me defiendo, no voy a entrar en el conflicto humano, que ya lo vamos a ver, de ganar o de perder. No me interesa. Si gano o si pierdo, no es mi problema. Yo gano o pierdo. Gano si me sujeto a la palabra de Dios. Gano si Dios me ve que estoy actuando bien. Pierdo si Dios me ve que estoy actuando mal. Entonces, decimos: a mí no me importa cómo me mira el mundo, a mí me importa cómo Dios me mira. Pero, mentira, si no importa. La vanagloria del mundo está en que la sociedad me vea bien o me vea mal. La vanagloria del mundo hubiera sido para nuestro Señor Jesucristo el que Él no se dejara crucificar, para que no lo vieran como lo vieron, martirizado y todo lleno de sangre, y torturado con un fuete, y desnudo en una cruz. La vanagloria hubiera sido no dejarse crucificar. Y Él podía no hacerlo, se lo dijo a Pedro:
si yo quisiera legiones, vinieran a defenderme. Cuando Pedro lo quiso defender y le cortó la oreja a uno de los que fue a prender a Cristo. Y Cristo agarró la oreja, puso saliva y se la volvió a pegar. Y le dijo, si yo quisiera defenderme, vinieran legiones de ángeles. Él no aceptó la vanagloria del mundo. Cuando sudó sangre en Getsemaní, lloró y sudó sangre y le pidió al Padre en 3 oportunidades distintas: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa de dolor. Donde está el pecado del mundo, que él tenía que tomarlo. Cuando le presentan la copa de dolor donde está el pecado del mundo, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa de dolor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sujeción a Dios, que es su palabra. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Tomó la copa, y él que no conoció pecado, fue hecho pecado. El que no conoció pecado, fue hecho maldición. El que era bueno. ¿Por qué digo que él fue hecho maldición? Bueno, de muchas formas distintas nos habla Dios en su palabra. Cuando él está en la cruz y ya va a morir físicamente su cuerpo, porque él era verdaderamente Dios y era verdaderamente hombre. Él era Dios y hombre verdadero, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Cuando el hombre, verdaderamente hombre, iba a morir, sintió de fallecer, se sintió abandonado, se sintió que no podía, sintió que el Espíritu se había apartado de él y le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sintió que había sido hecho pecado, había sido hecho maldición, porque el Padre se apartó de él como hombre. Él lo dijo: ¿por qué me has abandonado? Pero inmediatamente, sabiendo quién era él y quién era su espíritu, le dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya entregó el espíritu. Eso es importantísimo. La sujeción, la capacidad de perdonar, nos da la característica de ser hijo de Dios. El poder perdonar significa servir. El poder perdonar significa amar. Y esa es la característica de un hijo de Dios. Yo se lo decía a una señora que llamó antier a la radio: no me digas que tú eres cristiana, tú no eres cristiana. No puedes. Ese es el colmo. No puedes perdonar al marido. ¿Saben por qué? Porque el marido la buscaba sexualmente. Y ella decía que era mucho. Bueno, ese es un decir. Entonces, oigan, eso fue un programa, creo que fue de un miércoles o de un jueves, no sé, hace 2 semanas más o menos. Véanlo en internet, creo que ya debe tenerlo Willy metido en internet. No estoy seguro, pero creo que sí. Bueno, creía que sí, con la sonrisa, veo que no. Ok. Entonces es importante entenderlo. La capacidad de servir es lo que nos caracteriza, de servir en amor, ágape, es lo que nos caracteriza como hijos de Dios. Cristo lo dijo. Y Él es el unigénito, el primogénito. Es Dios venido en carne. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad Divina. Él dijo claramente: yo no he venido para ser servido. Yo he venido para servir. Y a nosotros nos mandó a servir. Cuando digo a nosotros, quiero decir a todos los cristianos. Le dijo: id y llevar el evangelio de salvación, el evangelio de la buena nueva, a todos los pueblos de la tierra. Porque Dios quiere que todos los pueblos sean salvos.
Claro. Él le dio libre albedrío a todos los pueblos. Cada quien con su libre albedrío decide. Pero Dios quiere que todos seamos salvos. Por eso vino Dios al mundo, a que todos pudiéramos ser salvos. Por eso Dios nos mandó a sus discípulos a que vayamos y llevemos el evangelio de salvación. ¿Y cuál es el evangelio de salvación? Lo que yo le acabo de decir. Desde que comencé la conferencia, le estoy hablando del evangelio de salvación. Dios vino al mundo y nos preparó a nosotros. Le dijo a Nicodemo, vuélvete como un niño. Nos dice a nosotros, vuélvete como un niño, vuélvete en el espíritu. Pero cuando nacimos, desde el vientre, desde quiere decir después de, no quiere decir en, no quiere decir dentro. Señores, por una razón sencilla. Yo sé que eso me trae contienda con mucha gente, pero bueno, la palabra de Dios a mí me dice que quiere decir desde, después de, porque en el vientre Dios está tejiendo mis entrañas y Dios no teje impiedad. Dios no va a crear impíos. Dios es puro y no hace sino pureza. Dios es amor y no hace sino amor. Dios tiene benignidad, misericordia y no va a dar sino benignidad y misericordia. Y nos forma a nosotros para que seamos cuerpo de Cristo. ¿Qué es cuerpo de Cristo? Bueno, el cuerpo físico. Para que el espíritu que está dentro de nuestro cuerpo físico, a través del cuerpo, haga la obra que Dios nos mandó a hacer. ¿Cuál es la obra que Dios me mandó a hacer? Llevar el evangelio de salvación a todos los pueblos de la tierra. Pero primero tengo que ser cristiano. Primero tengo que aceptar a Cristo. Y al aceptarlo, soy salvo. Soy salvo por fe, no por obra. Y ahora tengo que hacer la obra del cristiano. Pero no soy salvo por la obra del cristiano que voy a hacer. Soy salvo por la fe de aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. No soy salvo por obra, soy salvo por fe. Y dice claramente la palabra, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque si yo soy salvo por lo que hago, por la obra, bueno, soy un campeón. Soy un campeón. Y cuando yo me siento que soy un campeón, voy a llegar aquí con una pose. No, señores, Dios nunca anduvo así. Nunca anduvo así. Creyéndose superior a los demás. Nunca. No es así. Pero al nacer, nuestra mamadita linda, pobrecita, nuestro papaíto bello, pobrecito, comenzaron a formarnos en la impiedad del mundo. Pobrecito, ¿cómo me va a hablar francés si ella aprendió a hablar español? ¿Cómo me va a hablar italiano si ella nació en Venezuela y nunca ha ido a Italia ni ha oído hablar de ese idioma? ¿Cómo me va a hablar alemán? ¿Cómo me va a hablar del amor ágape cuando ella al nacer, su mamadita le cambió el modelo? Señores, yo le acabo de decir que no podemos tener otros dioses. Dije otros ídolos. No podemos. Al nacer, percibimos a nuestra mamadita linda. La percibimos como una parte nuestra, pues la tenemos asociada a nosotros, porque en el vientre Dios nos da todo y creemos que ella me da todo en el vientre. Yo necesito y ya lo tengo, necesito y ya lo tengo.
Y cuando nací, la percibo a ella y la reconozco como mi mamá. El niño reconoce, está probado científicamente, reconoce a su mamá al nacer. Y busca de ella lo que aquí tenía y no lo encuentra. No lo encuentra porque ella no está en capacidad de darlo. Al nacer, yo vengo al mundo y al nacer pido de mi mamadita bella y ella ni siquiera se da cuenta que le estoy pidiendo. Yo le pido y de ella no me llega nada. Hay como un campo de fuerza entre ella y yo. Toda una historia, todo un aprendizaje de vida. Ella me va a dar si yo hablo su idioma. Si no hablo su idioma, no me habla, no sabe. Entonces, pero el niño ya en el vientre, Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Dios es creador, Él me hizo creador. Y cuando yo nací y mi pobre mamadita no me da, y yo siento el vacío existencial, esto es un vacío existencial, una descalificación, un no amor, un no reconocimiento. Amor es reconocimiento, el vacío existencial es un no amor. Yo entonces siento que voy a morir y para no morir cambio mi modelo original, cambio mi capacidad de dar sin esperar nada y comienzo a aprender un estímulo. Yo lo llamo situación estímulo en técnica conductual, así se llama. Una situación estímulo para estimularla a ella. Y estoy por ensayo y error viendo qué es lo que yo tengo que hacer para que ella me responda. Cuando logro que ella me responda, bueno, como decimos en criollo, menos mal, me salvé. Porque ahora voy a tener con qué estimularla para que ella me responda. ¿Me están entendiendo? Así comienzo a cambiar el amor verdadero de Dios por el falso amor o el amor condicionado que ella me está dando. Me lo da si hago algo, si hago lo que ella pretende. Entonces ella me da. Es un amor condicionado. Estoy cambiando al amor verdadero de Dios por un amor condicionado. Estoy haciendo una idolatría de mi pobre mamadita bella. ¿Se dan cuenta? Es un ídolo. Porque Dios lo dice en su palabra, lo dice en Éxodo, en el capítulo 20. No tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. Y dice algo más, que lo podemos ver de alguna manera. Yo lo he pintado en algunos momentos. Dice algo más. Yo visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mi mamadita linda, mi papadito bello, me va a grabar en mi cabeza la característica de ella, pero ella lo aprendió de mi abuelita linda. Y mi pobre abuelita lo aprendió de mi bisabuelita linda. Mi bisabuelita lo aprendió de mi tatarabuelita linda. Y Dios va a visitar la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen. La tatarabuela es la cuarta generación. Voy a visitar. Señores, voy a visitar. ¿Qué quiere decir que voy a visitar? Voy a encontrar. Cuando llegue a la casa, eso es lo que voy a encontrar, lo que ellos tienen. No quiere decir yo castigo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, yo visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Visito, no castigo. Si yo voy a su casa y ustedes tienen arepa con mantequilla y me dan arepa con mantequilla, como arepa con mantequilla. Pero si tienen pan con arroz, como pan con arroz, algún sándwich de arroz con pan. Cosa rara, pero bueno, algo es algo y peor es nada. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es entender. Visito no es castigar. Y tendríamos, y pienso que en alguna conferencia vamos a discernir sobre eso. ¿Qué es? ¿Quién es el que castiga? Entonces es importante entender esto. Cuando yo cambio mi emoción, voy cambiando mi estructura original. Voy a usar este mismo para no hacer otro dibujo. Si yo dentro de mi cabeza voy a hacer una cabezota para que pueda caberme todo lo que quiero escribir adentro. Este soy yo, este es mi cuerpecito. Tranqué esto aquí. Estos son mis piecitos, mis bracitos, y esta es mi cabecita. Yo nací con una estructura que llamamos en algunas teorías psicológicas el niño natural. Esa estructura con que yo nací tiene en sí una parte intuitiva y creativa. La gente aprende, los teóricos de algunas escuelas psicológicas aprenden que a partir de los 2 meses el niño manifiesta como una intuición para hacer las cosas que debe hacer. Lo vemos así y cuando nos acercamos a una cuna de un niñito de 2 meses y le hablamos abriendo la boca, mi amor, te quiero, el muchachito hace, háganlo con un muchachito de 2 meses, háblenle abriendo la boca, mi amorcito, yo te amo, te quiero, el muchachito y mueve los bracitos y la gente dice, quiere que lo carguen, y es verdad, él quiere que lo carguen, lo está mostrando y decimos, mira, eso es intuitivo. Bueno, será intuitivo, pero también es intuitivo que cuando tiene 5 meses de embarazo la mamá se chupa el dedo. ¿Por qué? Porque tiene que energizar la boca, porque el que no, al nacer, el que no mama se muere. El que le dijo chúpate el dedo es el mismo que le está diciendo cómo se comunica con la gente. Es una parte intuitiva y creativa. Eso es el espíritu que está en uno. Y del espíritu se están formando muchas cosas. Esa parte intuitiva y creativa que hay en nosotros se va a poner de manifiesto a los 2 meses. Y entonces vemos al niño como dividido en 2. Una parte esencialmente emocional, físico, biológico, y una parte que comienza a vislumbrarse como algo intuitivo y creativo.
que en algunas teorías psicológicas lo llaman el pequeño profesor. Es como que si el niño tuviera un profesor internalizado que le dijera qué debe hacer en cada momento. Y por eso le dicen el pequeño profesor. Una parte intuitiva y creativa. Pero ese pequeño profesor, después, a los 9 meses, le cambiamos y decimos que es como un adulto dentro del niño. El adulto del niño. Porque le dice en cada momento qué debe hacer para conseguir lo que quiere. Ya a los 9 meses, un muchito es un campeón. Ya él sabe lo que la mamá espera que él haga. Y él hace lo que él espera que la mamá le responda. Ya ha ido cambiando su estructura. Ya está aprendiendo del mundo. Esto es importantísimo. Al nacer se ve la parte intuitiva como diluida en el mismo, pero ya a los 2 meses se ve como separado. Y en la medida que va creciendo, entre los 2 meses y los 9 meses, se va concentrando esa parte intuitiva y creativa en lo que llamamos el pequeño profesor del niño. Es una parte intuitiva y creativa, que en algunas teorías, repito, le llamamos así, el adulto del niño, antes pequeño profesor. Pero el niño que nació así, entonces, óigame esto, a partir de los 9 meses, señores, a partir de los 9 meses, papaíto, lindo, y mamá